¿Cómo te entretenías antes? Bueno, yo era una niña que jugaba muchísimo. Eh, Jugué con las muñecas como hasta los 12, 13 años. Jugaba a la maestra y siempre era con matemática. Volví a rehacer las tareas de matemática. Eh, pero en realidad era el juego, jugaba permanentemente. ¿Jugabas vos sola o tenías amigos, algún familiar, algo? Eh, sí, tenía amigas de la escuela y amigas del barrio. Pero bueno, cuando terminaban las clases esperaba justamente que terminen las clases porque andábamos muchísimo en bicicleta, íbamos muchísimo a la plaza, la hamaca la dábamos vuelta, después disfrutaba mucho de la pile, pero sí, tenía amigas, amigas en la escuela y amigas en el barrio. ¿Preferís los tiempos de antes o los de ahora? Para la mayoría de las cosas prefiero los tiempos de antes, pero reconozco que ahora la tecnología nos ayuda un montón y eso no lo cambiaría. Pero creo que hay modificaciones que hacer con la tecnología, con el uso de la tecnología. Es una pena que se pierdan un montón de vínculos y relaciones por estar con el teléfono, por ejemplo. En la escuela lo veo mucho y es una pena. Eso lo cambiaría, pero después todo lo que nos brinda el teléfono está bárbaro. Un ejemplo. La importancia y el valor que se le da a la educación, me parece que antes se le daba mayor importancia y el valor que se le da a la educación era mejor. Hoy como que no tiene ese valor que tenía antes. Creo que un poco somos responsables también, pero bueno, podríamos mejorar. No se me ocurre otra cosa que me... ¿Y hay algo que extrañes mucho de los tiempos de antes a partir de eso? Aparte de la edad, decís vos, por ejemplo. No, me gusta, me adapto, estamos bien. Habría que corregir algunas cositas, pero bueno. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue linda. Yo estaba todo el tiempo en la calle. Venía de la escuela y estaba jugando o al elástico o a la soga o andaba en bicicleta y me venía como a las 11 de la noche a mi casa. Era una época que toda la gente estaba en la calle. Jugábamos en la calle. No sé qué más te puedo contar. También jugaba en mi casa sola porque yo no fui hija única hasta los 13 años. Y bueno, aprendí a jugar sola, pero después tenía mis amigos en la calle que eran o bicicleta, o elástico, o jugar a correr, a saltar, y bueno, y la escuela me encantaba ir a la escuela, lo único que me gustaba de ir a la escuela era hacer educación física y música nada más. Esa es mi primaria, después secundaria ya no es mi infancia. ¿Cómo era tu época sin tanta tecnología? Bueno, cuando yo estaba en la adolescencia, por ejemplo, los canales de televisión funcionaban de 12 del mediodía a 12 de la noche. Entonces, por ejemplo, no había pantallas a la mañana. Esto calculo 9, 10 años antes de la adolescencia. No había internet, no había celulares, o los celulares, llegué a la etapa de mandar mensajes de texto, o sea que no había WhatsApp, uno no se podía filmar, por ejemplo. El tema del cable, no todos tenían cable, realmente había que tener cierto nivel económico para tener el tema del cable. Y la primera tecnología que fue la que nos generó como un salto a los adolescentes jóvenes de ahí era el Messenger, que podías chatear con alguien y mandar algún zumbido, y los famosos Fotolog, que firmábamos y poníamos pasé. Era como la marca de que habíamos estado ahí. Entonces eso fue como el primer cambio que se produjo en materia de tecnología. Y después había mucho lo que era videojuego, pero no videojuegos online, sino a través de los famosos cassettes que había que ponerle a lo que era el Family, lo que era el game. Y después el tema del cine, las entradas las tenías que comprar sí o sí en el lugar. Y en relación con la música nos comprábamos cassette con Walkman, teníamos el Walkman, después el Dixman, y uno coleccionaba el cassette. Tenía la colección de cassette, tenía la colección de sí, había algo de lo material que hoy quizás se perdió. Y por último, el tema de la fotografía,
cuando sacábamos fotos era un problema porque se velaban las fotos, salían caros los rollos, entonces vos tenías 36 fotos para sacar y no podías sacar un montón de fotos. Y jamás nos imaginábamos con dar vuelta a la cámara y hacer una selfie. Así que eso fue un poco lo que yo viví en los años de ustedes. ¿Cómo era tu escuela antes? Donde yo iba, Sí. porque yo hice solamente la primaria. Y antes era distinto, por ejemplo, antes si un pibe rompía algo, sea el que sea, nosotros teníamos que pagar todo, teníamos que poner. Por ejemplo, si rompía un vidrio a alguien, nosotros teníamos que poner plata, que ahora no lo hacen. Era muy distinto, por ejemplo, en la autoridad, por ejemplo. La autoridad se hacía ver, por ejemplo. Antes no andaba nadie en los pasillos. A la hora de estudiar tenían que estar todos en las clases. Y no era que ensuciábamos las aulas como ensucian ahora. Las aulas estaban sucias, sí, ensuciábamos un poco, pero no tanto como ahora. Teníamos el tacho y ahí íbamos a tirar. Era más estrictos en muchas cosas. Antes teníamos que estar en guardapolvo sí o sí. No podías pasar sin guardapolvo.